¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Estamos ahora en la tercera y última conversación con Alejandro Chafuen. Hemos tenido una conversación acerca de tradición y libertad, otra acerca de las redes de la libertad y hoy vamos a hablar acerca de amenazas a esta libertad. Es un ciclo muy interesante, les invito a quedarse. Pero primero quiero saludarlo nuevamente, Alejandro. Otra vez, gracias por estar en el programa. Otra vez un placer estar con ustedes, rodeado de esta magnífica naturaleza cruceña. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Mencionaba en la introducción, don Alejandro, que, y lo hablábamos antes de grabar, las amenazas a la libertad de parte de, sobre todo, del poder, a pesar de haber transitado desde monarquías absolutistas, haber creado constituciones, haber creado estados que se consideraban en teoría más o menos limitados, han tenido sus falencias y de hecho se han vuelto en algunos casos más violentos y cínicos que inclusive algunos monarcas. El presente está rodeado de amenazas a la libertad. Y quiero empezar por una que particularmente me toca verla muy de cerca, por fortuna donde yo estoy no, pero sí en el campo de trabajo, que es el tema de la educación. La libertad de los padres para elegir educación, la libertad del mismo chico para no ser adoctrinado, para no se le imponga un modelo de pensamiento, es también una manera muy fuerte de crear ya no ciudadanos, sino, como decía hace rato, números o tal vez engranajes de un sistema político, donde la dignidad, donde la libertad no cuentan y donde al ciudadano o al joven, en este caso, se le enseña solamente a obedecer. Bueno, obviamente que como ¿no? El ser humano es un ser pensante y que las ideas son fundamentales en determinar qué es lo que va a pasar en el mundo. El tema de la educación, que simplemente es cómo uno aprende las ideas que nos van a ayudar a crecer, a comer bien, ¿viste? A elegir la mejor profesión. Todo eso en un contexto, ¿no? Que está influenciado por varios factores. Antes de ir al tema de educación, me pregunté los desafíos que enfrentamos hoy. El primero, yo creo, y es un desafío desde el inicio, ¿no? del ser humano, cuando empieza a pensar qué es lo que es el tema de qué es la persona humana. Y las ideas erróneas sobre la persona humana, lo que en el estudio de la persona humana o la antropología, es el punto esencial de todo estudio que involucre al hombre, desde la economía, ¿viste? La sociología, la política, la ciencia política. Y para mí no hubo nunca tanto más daño que el error de la antropología y de la visión del hombre marxista, que pensaba que cambiando las condiciones materiales íbamos a crear un hombre nuevo. Así que las erróneas concepciones de la persona, ahora locuras, ¿no? Como que no podemos definir lo que es una mujer y cada persona puede decidir quién es ella. Yo defiendo totalmente la libertad política y económica y que la persona se llame lo que ella quiere. Pero hay dos tipos de libertad. Una es la libertad metafísica, la libertad real completa, que es actuar de acuerdo a nuestra verdad. Los cristianos a veces nos guiamos por lo que dice la Biblia, ¿no? Conocer la verdad y la verdad te hará libre. Pero a muchos de mis amigos liberales y grandes intelectuales dicen, bueno, pero esa libertad, mira, no es suficiente o no me importa mucho, a veces dicen, porque uno puede ser libre de esa forma en una cárcel, como Jimmy Lai, este empresario que está preso en China, o el obispo Araujo en Nicaragua, Félix Maradiaga en Nicaragua, gente luchando por la libertad, no han cometido ningún crimen, pero espiritualmente saben que están en lo correcto. Y que llevó la convicción hasta pero la libertad económica y política que defienden más a veces los liberales es la libertad de cada uno de nosotros de tratar de usar lo nuestro para lograr nuestros fines, pero es la libertad de los adultos de tratar de lograrlo. Yo pienso que si uno quiere tratar de utilizar una bicicleta para ir a la luna, uno tiene el derecho.
de hacerlo. Si uno piensa que le va a hacer bien quiere tomar alcohol porque se siente bien, es perfecto. No digo es perfecto, me parece correcto. Yo tomo bebidas alcohólicas. Pero más allá, es totalmente un travesti de la idea de libertad, decir que el ejercicio de la libertad, cuando va en contra de nuestra naturaleza, nos libera. Imagínense a un joven que sube al piso 20 de un edificio, toma mucho alcohol, y yo defiendo esas libertades de ir al edificio, tomar alcohol, de abrir la ventana y decir, si él quiere decir, bueno, soy un pájaro, voy a volar, y se tira borracho y dice, ¡ay, qué libre que soy! No es libre, es un pobre adicto desgraciado. Y entonces, para mí, la aventura y el tema educacional esencial que tenemos que aprender a veces los que estamos sobre todo en formación, en educación política, es que las dos virtudes estas son esenciales. La libertad espiritual y adecuada a la verdad de la persona humana y la libertad política y económica de los adultos tienen que ir de la mano, porque cuando van separadas tenemos grandes problemas. Ahora, el tema de la educación es esencial. La principal unidad educativa es la familia. Hay un libro que escribió Karol Wojtyla, que fue luego Juan Pablo II, creo que Harvard le dio el doctorado honoris causa por el libro de La persona actuante. Esto, si lo lees, no lo vas a poder creer. Cuando tiene que hablar de solidaridad, ¿sabes qué ejemplo da de solidaridad? Oponerse a la educación pública. Si solidaridad no es ir de la mano de lo que dicen los sindicatos o el gobierno, porque en ese momento, obviamente, en la Polonia comunista, lo que se impregnaba es esa idea colectivista del hombre moldeado por los medios de producción y que va a llegar un momento dado que vamos a estar en el paraíso terrenal gracias al comunismo. Y por eso debía hasta que sacrificar su vida en un campo de Gulag. Y más que paraíso terrenal, nos dieron el infierno en la tierra y siguen promoviendo, ¿no? A unos más rápido como Venezuela, de los países más ricos de Latinoamérica, más rápido cayendo en la pobreza, y países como Argentina cayendo gradualmente con gran mayoría de la población en la pobreza, con políticas colectivistas. Así que el tema educacional es esencial. Yo vivo en el estado de Virginia, que venía cayendo así en el socialismo blando, porque al igual que La Paz, cada vez es más la gente que vive del gobierno en Virginia, pero se le fue la mano a los totalitarios, y en la última elección para gobernador, el candidato demócrata, muy aliado a los Clinton, dijo que los padres no tenían nada que ver en la educación de los hijos. Y como incluso en las zonas así que siempre votan más para la izquierda, se le estaba enseñando toda esa doctrina, ¿viste?, de que cualquiera puede elegir su sexo, que el chico joven puede, de 7, 8 años ya puede pedir drogas para tratar de cambiar de sexo. Dijeron no las madres, y hubo un cambio político justamente por el tema del tema educacional, que fue fundamental, yo creo, en este cambio político, ¿no? Y se está dando cada vez más en Estados Unidos. Estamos ganando batallas a nivel estatal de que el apoyo del gobierno a la educación vaya a los padres y no a los sindicatos o a los colegios públicos directamente. Eso en cuanto a la educación, Alejandro. Pasando a otro de los desafíos está el tema, por supuesto, de la economía, pero entendida ya en un concepto del siglo XXI. A ver, si bien es cierto, no se ha cambiado la naturaleza, pero por ejemplo, como decía en una de las conversaciones previas, hoy un régimen socialista dice que respeta la propiedad de la casa, respeta que tenga uno su auto, y hasta tratan así de lavarse la cara de lo que eran antes. Pero las amenazas de la propiedad continúan, porque la propiedad no es solamente lo que uno tiene, sino ese derecho económico a lo que pueda hacer, como decir, de su trabajo en el futuro. Por ejemplo, si yo quiero progresar y defiendo un sistema más o menos institucional y de leyes que respete eso, es eso lo que estoy protegiendo, no un sistema de corruptos, otra historia. Pero ahí hay una amenaza constante. Fíjense que, por ejemplo, acá en Bolivia se estila mucho, y seguramente en otros países también que usted ha visto, decir que el pequeño empresario es bueno. El mediano es más o menos bueno, pero el grande es perverso.
el grande es egoísta, el grande es explotador, etc. Cuando responden a una misma lógica los tres, que es emprender, trabajar, producir. Y ahí hay un desafío grande porque ahí culturalmente también los socialistas han ganado un discurso muy, muy fuerte. Bueno, muy interesante. Y después voy a hablar del primer error sobre qué es la persona humana. El tema del socialismo en las encuestas que se están realizando hoy, el Instituto Fraser, comienzo del año que viene en Canadá, sacaremos los resultados de esta encuesta. La palabra socialista significa algo muy distinto en los jóvenes y está ganando terreno, pero para estos jóvenes lo que significa es Escandinavia sin pagar los impuestos. ¿No? Y de vuelta, no me gusta la falta de seriedad que se usa hablar de Escandinavia. Más de la mitad casi de los ingresos se lo saca el Estado para su Estado benefactor. Es cierto que han liberalizado parte de la economía, como es cierto que China comunista también aplica algunas reglas. Pero decir que son todos socialistas o que son el paradigma del capitalismo es absolutamente ridículo, ¿no? Así que simplemente para tocar ese tema de lo que significa la palabra socialista. El modelo escandinavo es posible por la cohesión cultural que ha existido por mucho tiempo. Obviamente esto está cambiando. Vos fíjate que en Suecia ganó la derecha, yo no lo llamo la ultraderecha, entonces se unieron con la centro derecha y ahora hay un gobierno muy distinto porque mucha gente que ha emigrado de diversas formas no entendía y no respeta las reglas y ese juego, ¿no?, del respeto común a ese Estado benefactor y demás, y ha habido un gran incremento en los crímenes, en la violencia, y la sociedad reaccionó. La segunda amenaza, y aquí es muy peligroso porque son muy poderosos, es que mi lado liberal no sabe o no quiere tratar cómo lidiar con regímenes criminales como el Partido Comunista Chino, como la mafia de Putin y sus agentes, cómo trabaja la red musulmán radical apoyada por Irán y Hezbollah, las redes de Cuba y Venezuela y demás. Cuando yo emigré a Estados Unidos, China no era el principal socio comercial de ningún país de Latinoamérica. Hoy es el principal socio comercial de 90% de Latinoamérica y debe ser de más de 100 países del mundo. El poder económico es inmenso, ha aplicado ciertas reglas del mundo capitalista. Muchos de nosotros, me incluyo, pensamos que haciéndolos entrar en este juego capitalista viene a democratizarse también. Hemos visto que desde que la llegada de Xi Jinping ha cambiado, cada vez una centralización política más grande. Las empresas estatales o paraestatales, todas tienen que colar con el Partido Comunista, tienen la red de apoyo y de inteligencia del Partido Comunista, y hacerlas competir de par en par en la Organización Mundial de Comercio, cuando las dejaron entrar con empresas que totalmente privadas y mucho más independientes, yo creo que ha sido un error y habría que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Simple ejemplo, vamos al tercer punto. El tercer peligro a mí es que con este poder de estas fuerzas hay empresarios, ¿no?, capitalistas, algunos son considerados héroes de la libertad, ¿no?, como en México hay uno, y que prácticamente se comportan como decía Lenin. No se preocupen, los capitalistas nos van a vender la ropa, se van a pelear por vendernos las sogas donde las vamos a colgar y hacer las paredes donde las vamos a fusilar. Pero dicho y hecho, ¿entiendes? Habla de este empresario mexicano que consigue, contratos sin concurso de AMLO, de casi $1.000 millones. Fíjense en las redes quién es. Y también, arregla con el presidente las sentencias, de pago de impuestos. AMLO, de vuelta, da muchos premios al lado liberal. Este señor, bueno, puedo mencionarlo, Ricardo Salinas Pliego, véanlo, apoya cosas muy, muy buenas, ¿no?, como lo que hace con Caminos de Libertad. Pero de la forma que trabaja con el gobierno, a mí es muy preocupante. ¿Cómo me es preocupante? Los banqueros ingleses.
tú me dices que de un día al otro se enteraron que estos grandes inversores de miles de millones en la banca de Londres eran mafiosos de Putin. Porque si no eran mafiosos de Putin, ¿cómo les congelan los fondos, les sacan los yates? Devolvieron algunos de los equipos de la Premier League. Exacto, ¿entendés? Entonces, ¿cómo lidiar? Porque tengo amigos muy radicales que dicen, no hay que hacer nada con China. Bueno, estamos muy integrados. El asunto es cómo nos movemos para mantenerlo mejor, cómo presionar para que China, de vuelta atrás, no soy muy optimista, ¿no? Salvo que existe una separación de las provincias chinas o algo interno como pasó en Rusia. Es muy peligroso. Y el tercer, y con los capitalistas, con esta gente que se alía y que vende la soga para que nos ahorquen, yo creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarle al mundo, decirle al mundo, especialmente los que somos más independientes y no dependemos de su plata, de decirle. Pero te digo, nos ganamos en Acton Institute, cuando hicimos la película en defensa de Jimmy Lai, hemos perdido donantes que nos dicen, no, es peligroso, dale más tiempo a China, no, las reformas económicas llevan tiempo. ¿Entiendes? Así que, en fin, esos son los grandes peligros. Obviamente, en las universidades, en Estados Unidos, por ejemplo, China, hablaste de educación, ha creado lo que se llaman los institutos de Confucio, aliados a gente de vuelta. Hay unas becas que da un señor que es supuestamente republicano, Schwarzman, ¿viste? Becas a China. China tiene como 22 foros de todo tipo, ¿viste? Desde artistas al tema de la pobreza, ministeriales, y al distingo de Estados Unidos, todo monolítico, entonces le pagan todo a uno para ir, ¿no? Y van realmente conquistando parte del mundo. Como se hizo en Cuba, en Latinoamérica, en un momento. Sí, pero ahora pequeño, Cuba no tiene plata, exacto, pero tiene una inteligencia estupenda. ¿Viste? Estos países, a distingo de Estados Unidos, tendrán sus pequeñas divisiones. En Estados Unidos tenemos como 16, 17 agencias de inteligencia, muchas no se respetan a sí mismos, no intercambian información. ¿Viste? El ataque de septiembre 11 del 2001 en parte sucedió por eso, ¿no? Porque, entonces, tenemos varias amenazas para la libertad, pero de vuelta, hoy en día, yo puedo ir a cualquier, no sé si ya lo dije, porque he estado en tantas entrevistas desde que llegué, yo puedo hablar de cualquier tema económico en cualquier universidad, colegio, hasta izquierdista. Puedo hablar de impuestos, más altos, más bajos, de aranceles, más altos, más bajos, de emisión monetaria. No pasa nada, ¿no? Incluso, ¿viste? De empresas privadas públicas. Pero en el momento que empiezo a hablar, ¿viste? Que hay vida de la especie humana en ambiente materno, ¿viste? O familia o demás, ahí es cuando viene la cancelación. Y te dicen conservador. Yo, en un gobierno, por ejemplo, ¿no? Puedo dar subsidio a paneles solares, no pasa nada. Puedo hacer subsidios al arte, no pasa nada. Puedo dar subsidios a tal industria de tal cual, no pasa nada. ¿Viste? Bueno, quizás no me gusta. Pero en el momento que empiezo a subsidiar la unidad básica, que es la familia, porque pensamos que estaba castigada de forma injusta por cómo están los poderes del mundo, te dicen fascista, totalitario. Bueno, yo prefiero un mundo con casi sin Estado, ¿viste? Pero tengo amigos que les gusta, como a mí, la naturaleza, y algunos quieren crear más incentivos para que pueda existir más verde. Yo estaba en el Comité de Cuidado Ecológico del Estado de Virginia, me fascina la naturaleza, pero prefiero hacerlo todo con el sector privado, pero no me rasgo las vestiduras, ¿viste? Porque es un incentivo como cualquier otro, y eso lo tiene que determinar cada sociedad civil, ¿no? De acuerdo a cómo ellos ven sus desafíos. Pero no hay perfección en este mundo, ni en las personas, ni en los líderes, ni en los intelectuales, ni en los gobiernos. Para el final me quiero quedar, don Alejandro, con una de los desafíos o amenazas a la libertad más duras para mí, que es el que se pone uno mismo, por miedo, por seguridad, o por una falsa sensación de seguridad, renunciar a la libertad. Mencionábamos antes de grabar el caso de lo que pasó en 2020 con las cuarentenas, pero no es el único caso. El caso en el que le dicen, no, estás bien así, ¿para qué vas a cuestionar? No te arriesgues. ¿Para qué vas a decir eso? El mismo individuo, el mismo hombre libre, o que se considera libre, reduce su espacio de libertad, digo, por seguridad,
por esa sensación de seguridad, por pérdida de privacidad, cualquiera de esos derechos que va cediendo. Yo considero que esa es una amenaza también muy fuerte, porque no es que, a ver, viene impuesta de otra manera, le gana, por decirlo, la moral a la persona, le gana ese espíritu, le apaga esa flama de la libertad, y esa es una amenaza que está también en nosotros a veces sin notarlo. Sí, pero es muy difícil juzgar de afuera. Las cosas pasan por 4 cosas. Yo tengo un modelito que explico todo por ideas, porque el ser humano es una persona con las ideas, y pienso que, bueno, que tomando, tomar agua, el acto humano es el acto inteligente, la acción humana. El acto humano lo compartimos como los animales. Estoy respirando, tomando agua, pero la acción humana se mueve, tiene un propósito, se mueve por ideas. Pero las ideas sin acción son solo ideas. Entonces uno necesita líderes, gente que las lleve a cabo. Y esas ideas, para que sean beneficiosas, tienen que tener los incentivos correctos. Y después existe providencia o suerte, ¿no? En providencia uno reza, pero es difícil trabajar en otra forma. O cruzar los dedos si uno cree en la suerte. Y les puedo dar miles de ejemplos de cómo, viste, el tsunami que afectó Japón hizo que Alemania cambie su política energética, que se ate a Rusia, y parte del potencial drama, y el drama que estamos viendo ahora viene de quizás influido por eso, no totalmente determinado. Pero en este campo de las ideas y de los incentivos, yo honestamente hay ciertas cosas que no digo porque uno dice uno no va a escupir en el plato donde uno va a comer. Somos prudentes, no tenemos la verdad. Hay donantes que nos apoyan a nosotros, viste, que han tenido sus contratos a veces con el Estado, porque quizás eran de áreas, viste, más como defensa, además, viste, que tienen que ser menos transparentes, pero uno tiene, o que te han tenido problemas familiares, pero uno no les da premios, sino los ensalza, ¿no? Y los pone como ejemplo. Pero yo tengo muchos amigos, soy vicepresidente de CEDICE en Estados Unidos, CEDICE es una organización en Venezuela heroica, y muchos de los grandes empresarios ahí han tenido que emigrar, grandes talentos, otros se han quedado. Pero esa elección, yo creo que todos nos debemos en cierta forma involucrar en mejorar el entorno social y las políticas públicas y cosas como hacen ustedes con este programa de radio o televisión. A veces por prudencia, yo creo que está bien retirarse conscientemente, porque hay un bien mayor, la familia de ustedes o demás. Nuevamente, yo creo que a veces el socialista y la izquierda a veces está más comprometida y se compromete más que algunos de nosotros, pero yo no estoy dispuesto, viste, a condenar y respeto, viste, que alguno dice, mira, es mejor, algún día esto va a cambiar, es mejor que yo me quede, pero yo pienso, esa gente, viste, que llega un momento dado que todos tienen que poner el hombro, ¿viste? Si hay un empresario que consiguió un contrato con el gobierno y dice, bueno, si no era yo, eran otros, tiene, creo que, más deber de colaborar a liberar el país, ¿no? En alguna forma, que aquellos ¿viste? que se han ido del país o que ¿viste? Por temor no colaboran o no se meten, pero a veces no es por temor, sino porque tienen un valor más importante en su vida que protegernos. Muchísimas gracias, don Alejandro, no solo por esta conversación, sino por las otras dos que hemos tenido previamente. Ha sido de verdad para mí, como el Laberinto, y para todo el equipo de la Voz Universal, un enorme gusto tenerlo acá en el programa, poder conversar así tan amablemente y tan interesante con usted. Trabajar por la libertad personal es una linda aventura. Traten de educarse y uno no puede dar lo que no tiene. Y bueno, muchas gracias por hacer esta sociedad civil y tantas cosas buenas en Santa Cruz, y espero que el gobierno central y la comunidad internacional, ¿no? Les dé el apoyo que se merece. Ojalá así sea. Muchas gracias. El Laberinto con Andrés Canseco.